Tenemos en acetona pura nuestras piezas deshidratadas. En concreto, seguimos con nuestra pieza modelo, el corazón de cerdo que veíamos en la fase de deshidratación. Está ya completamente deshidratado y es el momento de iniciar la impregnación. Para explicar el protocolo de impregnación, vamos a iniciar con un circuito sencillo, sacado del laboratorio, donde podemos identificar con claridad los elementos básicos para la impregnación. Como vemos en la mesa, contamos aquí a la izquierda con una bomba de vacío de paletas de aceite. En el otro extremo de la mesa vemos una cámara de impregnación sencilla, no es la que se utiliza habitualmente en el laboratorio de plastinación, pero es muy didáctica para explicar qué está ocurriendo en la pieza durante la impregnación, puesto que es toda de cristal y al ser transparente lo podemos ver con claridad. Entre ambos elementos, entre la cámara y la bomba de impregnación, podemos ver el equipo correspondiente a la unidad de control de la presión. Con esta unidad vamos a poder regular la presión que tenemos en cada momento de la impregnación. Partimos de este equipo que hemos presentado hace un rato sobre una impregnación básica con un circuito sencillo. Procedemos a abrir la cámara de impregnación, donde podemos observar que hemos colocado un vaso de cristal con nuestra mezcla de impregnación, la silicona S10 con el elongador de cadenas S3, en la proporción del 1% para este último. Esta será nuestra solución de impregnación. Normalmente la vamos a utilizar, como decíamos, en temperatura de congelación, pero lo hacemos aquí a temperatura ambiente para que quede más claro todo el proceso. Bien, cogemos nuestra pieza, el corazón deshidratado, e intentamos retirarle toda la acetona posible para a continuación sumergirlo en la silicona. Bien, vamos a utilizar este tope para impedir que pueda flotar durante la impregnación y quede fuera del nivel de la silicona. De esta manera nos aseguramos que queda siempre sumergido. Normalmente para este punto del protocolo solemos utilizar unas cestillas que se adaptan a la cámara, pero en este caso pues recurrimos a esta pieza de aluminio para impedir que flote. La pieza debe de mantenerse en la solución de impregnación durante 24 horas antes de iniciar el proceso de impregnación forzada por vacío. Por lo tanto, tenemos que esperar 24 horas para iniciar la impregnación. Han pasado 24 horas desde que sumergimos nuestra pieza en la solución de impregnación. En concreto, el corazón de cerdo que venimos plastrinando durante estas semanas. Es el momento para iniciar la impregnación. Tenemos la bomba de vacío encendida, calentándola durante 15-20 minutos para conseguir esa temperatura del aceite. Tenemos la unidad de control de vacío con el manómetro que nos indica una presión atmosférica de 753 milímetros de mercurio, presión atmosférica en este momento. Y contamos con las válvulas de ajuste para regular esta presión. Son válvulas de ajuste fino con un émbolo en forma de aguja que permite un ajuste muy preciso de la presión durante todo este proceso de impregnación. Estas dos válvulas están conectadas, como vemos, al circuito y las hemos colocado entre la fuente de vacío, que es la bomba, y nuestra cámara de impregnación, donde tenemos la pieza. Con lo cual vamos a iniciar la impregnación cerrando la cámara de impregnación.
Ajustamos los bordes de la tapadera y estamos ya preparados para iniciar la impregnación. En el inicio de la impregnación vamos a buscar una presión no muy baja, vamos a buscar una presión aproximadamente de unos entre 350 o 400 milímetros de mercurio. ¿Cómo conseguimos bajar la presión desde atmosférica 753 a presión de más o menos 350-400 milímetros de mercurio durante las primeras 24 horas? Bien, la idea es mantener nuestras válvulas abiertas, abrimos la llave de conexión de la fuente de vacío a la cámara de impregnación, porque si la tenemos cerrada ahora mismo, abrimos de tal manera que el vacío va hacia nuestra cámara de impregnación. Por lo tanto, ya vamos a empezar a observar cómo empieza a disminuir la presión. Ya podemos observar cómo aparecen las primeras burbujas. Estamos evaporando la acetona en forma de burbujas, forzada esa impregnación por la presión de vacío, la presión negativa. Al principio vamos a observar siempre este tipo de burbujas, que son burbujas pequeñas que corresponden con aire, ¿de acuerdo? Es frecuente este burbujeo rápido y abundante, puesto que, como digo, es el aire que hemos mezclado con la silicona al sumergir la pieza. Vamos a buscar ajustar la presión . Como decíamos, sobre 300. También el criterio para el ajuste de la presión es el nivel de burbujas. Cuando observamos estas burbujas al principio, no nos debe de preocupar, puesto que es lo habitual. En este momento todavía no estamos evaporando la acetona. Bien, en una situación similar a la que tenemos en este momento, una presión pues cercana a los 250, quizás no más baja del rango que estamos teniendo ahora mismo. Es una presión que debemos de mantener durante 24 horas para ajustar la pieza a ese nuevo medio de presión en la solución de impregnación. Han pasado 24 horas desde que iniciamos la presión forzada por vacío del corazón de cerdo que venimos plastinando durante estos días. Recordamos que la presión la dejamos aproximadamente en 225-250 millones de mercurio. Vemos en nuestro manómetro que se mantiene aproximadamente en 200 y algo. Vemos que el burbujeo sigue siendo de pequeñas burbujas bastante numerosas. A partir de este momento vamos a ir disminuyendo la presión a lo largo de aproximadamente 2 semanas y media, 3 semanas en el tiempo en el que terminaremos la impregnación de este corazón. El descenso de esta presión ha de ser gradual y el criterio que vamos a utilizar para ir disminuyendo la presión es el nivel de burbujas que observemos en la superficie de la solución de impregnación. Vamos a proceder a disminuir la presión de la cámara para observar cómo afecta esta disminución en el nivel de burbujeo. ¿Cómo conseguimos disminuir la presión en la cámara de impregnación? Bien, esto lo vamos a conseguir cerrando nuestras válvulas. Cuanto más cerremos las válvulas, menor presión vamos a conseguir en la cámara. ¿De acuerdo? Al cerrar la válvula, disminuye la presión en la cámara. Vamos a cerrar primero una y después la otra.
Vamos a ir cerrando la válvula y observaremos en el manómetro cómo esa presión va disminuyendo. Vemos cómo va disminuyendo la presión en el circuito y esto se refleja en un burbujeo más abundante. Vamos a observar mayor número de burbujas. ¿Cuándo sabemos que, o cuándo podemos pensar que nuestra impregnación es demasiado rápida? Esto nos lo va a indicar el nivel de burbujas. Cuando estas burbujas son demasiado frecuentes o muy numerosas e incluso de mayor tamaño, esto nos indica que la impregnación está ocurriendo a una velocidad mayor de la indicada. Debemos de guardar un equilibrio entre el ritmo de burbujeo de la acetona con la impregnación del tejido. Es decir, no podemos extraer acetona más rápido que la silicona es capaz de entrar en el tejido. Estamos generando un espacio en el tejido que debe de ser sustituido por la mezcla con la solución de impregnación, la silicona con el elongador de cadenas. Por lo tanto, ese equilibrio entre salida de acetona y entrada de polímero debe de mantenerse. Y esto lo conseguimos cuando el ritmo de burbujeo es el adecuado. Estamos ahora en 122 mililitros de mercurio y vemos que ahora mismo está evaporándose, aparecen burbujas a un ritmo bueno. Siempre tenemos que recordar que esta simulación que estamos realizando a temperatura ambiente cambia con respecto a la temperatura la impregnación en temperatura de congelación, puesto que aquí la silicona es bastante más líquida y entonces las burbujas pueden ser más numerosas que durante la impregnación en temperatura de congelación. Si forzamos aún más cerrando las válvulas, podemos simular una situación no deseable en la que estamos forzando la salida de acetona a una velocidad demasiado rápida, con lo cual lo que estamos provocando es la salida de excesiva acetona, la no entrada de polímero en la pieza y consecuentemente lo que estamos provocando es una retracción de la pieza. Nos hemos ido a 80 mililitros de mercurio, vemos cómo aumenta el nivel de burbujeo. Y enseguida vamos a ver burbujas de mayor tamaño apareciendo en la superficie de la mezcla. Estamos en un rango de 55 milímetros de mercurio.